Martín, ¿qué tal? Ramón y te saluda, buen día. ¿Qué tal, Ramón? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Martín. Un placer. Bueno, a ver, ¿qué semana que tenemos? No sé si... Arrancábamos con un móvil en Casa de Gobierno diciendo, bueno, el Poder Ejecutivo va a reunir a bloques aliados, a ver si puede frenar lo que ellos llaman una embestida. Me parece que yo le diría, es democracia. Y no sé cuál le preocupa más. Si les preocupa más el tema del asido o el tema de los jubilados. Te lo digo sinceramente, no como chicana, pero metiéndome un segundo en la cabeza de Santiago Caputo. ¿Qué ves vos de lo que puede pasar esta semana? A ver, en el Senado tenemos tres temas importantes que tratar esta semana. El primero es la boleta única, el segundo es el decreto de la CIDE, que le dio 100.000 millones de pesos de gastos reservados a la CIDE, y el tercero es la recomposición de los presupuestos de las universidades nacionales. Sí. Yo he visto, como vos decís, coincido que hay más preocupación por el tema del decreto de la CIDE que por otras cosas. Y en diputados, o por lo menos mucho más trabajo para tratar de ver cómo eso se pone o se trabajan los números por parte del oficialismo. Y en diputados tenemos el tema del veto al aumento de los jubilados y el tema pronto del presupuesto. Así que, como vos decís, son tiempos o semanas muy cargadas de distintas temáticas que me parece son importantes. El tema de los jubilados a mí me parece muy significativo, y espero que el bloque radical en diputados se comporte de la misma manera que cuando impulsó la recomposición de los haberes jubilatorios, es decir, con una preocupación por aquellos jubilados y pensionados que la están pasando muy mal, que perdieron casi 50% del poder adquisitivo desde 2017, sí, y que permanentemente se les cambian las condiciones, con lo cual no saben ni siquiera para hacer el bono del mes que viene. Cuando decís que el bloque radical en la Cámara de Diputados se comporte de la misma manera, ¿hay una negociación abierta entonces del gobierno para intentar quitar algunos votos donde quien votó a favor de darle esta recuperación, entre comillas, por la inflación, por la devaluación, ahora se den vuelta? Mira, yo estoy viendo eso permanentemente que hace el gobierno, con casi todas las materias que se tratan en el Congreso, y que no es poco habitual, ¿no? A veces lo hace de manera muy brutal, como lo hemos visto en caso de la ley Bases, ¿no? Con algunos senadores y senadoras que súbitamente cambian de opinión a cambio de cosas. Sí. En el caso de los haberes jubilatorios, lo digo primero porque no se puede tener más de la mitad de los jubilados debajo de la línea de pobreza. No se puede haber generado un salto inflacionario y no anular la fórmula con la que venía por decreto, porque eso es lo que pasó. El gobierno anuló una fórmula que a partir de ahora le daría a los jubilados mayor poder adquisitivo. Lo anuló con un decreto, y después no haber recompuesto en la verdadera magnitud la pérdida de poder adquisitivo, no que trae desde el 2017, sino la que arrancó ahora en diciembre. Sí. Entonces, frente a eso, el bloque radical tuvo una iniciativa, claro, que fue presentar este proyecto de ley, que después se transformó en una ley, habiendo sido aprobado en diputados y en senadores. No solamente defendió el contenido, el espíritu del proyecto, defendió las características técnicas de las 3 o 4 cosas diferentes que hace el proyecto para con los jubilados, mejorándole su situación, sino que además los miembros informantes fueron 2 radicales, una diputada que es presidenta de la comisión previsional, que es Gabriela Grover, sí, y un diputado que fue exministro de Hacienda de Mendoza, que es Lisandro Nieri. ¿Qué es el miembro informante? Es el que cuando hay un proyecto le explica a sus pares las bondades del proyecto. Martín, pará, pero si llegan a cambiar los votos, es un papelón. Bueno, tendrán que explicar por qué antes les parecía que algo estaba bien y lo defendieron y lo redactaron y se lo comunicaron a sus pares y lo explicaron y ahora votan distinto. Entonces, este fue un proyecto que nació de la mano del bloque radical y en virtud de conversaciones y pedagogía y negociaciones tuvo 2/3 en diputados, y después vino al Senado y tuvo 2/3. Ahora, más allá de lo que se hagan diputados, también miremos lo que hace el presidente. El presidente, una recomposición mínima de los jubilados la veta,
Mientras tanto, se preocupa por los 100.000 millones de pesos a la FIDE, o le baja impuestos a las grandes empresas, o le baja impuestos a los más ricos de los más ricos, o no toca nada de las exenciones tributarias que existen a lo largo y a lo ancho de la Argentina. No, porque, a ver, yo lo pienso porque si hay un giro tan drástico, la verdad que ahí uno puede estar de acuerdo con el gobierno cuando dice, bueno, me estás extorsionando. A ver, suena mucho a lo que, si esto pasa, suena mucho a lo que hizo Macri, mostrándole el abismo y después reculando. En todos estos casos siempre hay presiones. La pregunta es si frente a las presiones o frente a los ofrecimientos, uno se mantiene en lo que cree. Que esto es un juego, que es una dinámica que tiene presiones permanentemente por parte de los poderes ejecutivos, lo sabemos. Entonces la pregunta es si uno cree que las cosas están bien, si las sostiene o no las sostiene, o si por conveniencia personal o por temor a un scratch en las redes o hostigamiento, cambia su opinión sobre cosas que piensa que son fundamentales cuando las impulsa. Porque, ¿sabés que te hago el punto de Macri? Quien habla es el senador nacional Martín Lustó. Porque ayer en La Nación, cuando diste una nota y te preguntan por el expresidente, vos decís, veo que hay mucho más apetito de parte de Macri por ocupar en áreas sensibles que involucran empresas grandes que por gestionar en pos del bienestar general. Como diciendo, acá lo que está haciendo es una negociación casi de lobby privado, en lugar de buscar algo en pos del bienestar general, etcétera. Bueno, porque eso es lo que deja trascender además el propio gobierno cada vez que negocia con el expresidente. ¿No? No dice, trajo 3 ideas distintas para resolver, no sé, el tema de los jubilados, el tema de la educación en la Argentina, cómo hacer que los chicos sepan leer y escribir a la edad que corresponde y se les abra un futuro de verdad en lugar de trabarlos de por vida. No veo que haya ideas de cómo reanudar la obra pública fundamental, cómo priorizarla, no veo que haya un debate de cuál es el cauce de política exterior de la Argentina, no veo que haya un debate profundo sobre cómo transformar el mercado laboral. Cuando trasciende la conversación es tal persona a tal lugar, tal persona a tal otro, y en general son áreas sensibles que tienen discreción sobre inversiones públicas y privadas. Entonces eso es lo que noto, y noto mucha doble vara en el discurso público. No solamente porque el gobierno le baja impuestos a los que más tienen y castiga a los que menos tienen, o a la clase media en particular, ¿sí? Sino porque en este debate acerca de si los números son sustentables, y no lo digo yo, los números son sustentables porque te lo dice Osvaldo Giordano, te lo dice Carlos Rodríguez, y ninguno es un comunista, como le gusta describir a Milei, ¿no? Fue la persona que él puso en ANSES, es decir, administrar el sistema de las jubilaciones, y un economista muy liberal del SEMA en la Argentina, que están diciendo que es una fórmula más bien moderada. ¿Sí? Pero además yo noto lo siguiente, es que el PRO, que habla pestes, no solo el PRO y aliados, que hablan pestes de las moratorias, las votaron. Dicen, lo que rompió el sistema previsional en la Argentina fueron las moratorias. Bueno, el PRO las votó. Sturzenegger era diputado cuando se votó la primera gran moratoria en 2014. Patricia Bullrich era diputada cuando se votó la primera gran moratoria. Antes estaba bien y ahora está mal. Exactamente. ¿Sí? Y yo siempre pienso lo mismo del sistema previsional, que es que hay que tratarlo con sumo cuidado, porque cuando lo descalibramos se generan desordenamientos fiscales muy muy grandes y además incertidumbre jurídica para los jubilados y para el Estado, entonces no sabés dónde va. Yo por eso no voté ninguna de las moratorias. Hubo 4 diputados que no votamos la moratoria nomás, el resto votaron todas las moratorias enteras. Entonces, ahora veo eso, antes votaron por el 82% móvil y ahora dicen que el sistema está quebrado. Bueno, hay que tener un poquito de coherencia y consistencia, porque si no, estas cuestiones, las fiscales, no se pueden abordar de manera seria, de manera tal de resolverlas de verdad. Martín, ¿cómo estás? Eugenia Muse te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Respecto al presupuesto, hay 2 cosas que andan dando vueltas en términos de expectativa en los mercados y en la economía, que es
lo fiscal por un lado y por el otro el pago de la deuda del año que viene. Obviamente todo lo que tiene que ver con el cepo, el dólar y demás, pero bueno, ya sabemos que para esas cosas no se les pone fecha hasta ahora. ¿Qué vas a estar mirando del presupuesto? ¿Vas a estar mirando la deuda? ¿Vas a estar viendo el gasto en jubilaciones, en algún ministerio en particular? A ver, el presupuesto es... no voy a caer en la recurrida frase de la ley madre, pero el presupuesto es la mirada que tiene el gobierno nacional sobre el Estado y sobre sus prioridades. Entonces me parece que lo que hay que mirar es eso. Y después miraremos cuál es la consistencia macroeconómica a partir de la cual quiere ordenar el Estado y quiere mostrarnos sus prioridades. Lo que me parece que tenemos que tener mucho cuidado, y por eso me parece que se requiere un muy buen debate sobre el tema presupuestario, es que acá la discrecionalidad con la que cuenta el presidente para hacer, en muchos casos, pasa cualquier cosa, imponerle a los jubilados cualquier nivel jubilatorio, y gobernar directamente por DNU, ¿sí? Y readministrar el recurso público como a él le gusta, si es para aviones, para la FIDE, para sus viajes, o para bajarle impuestos a las empresas amigas, pero no para la educación y para los jubilados. La capacidad de él de hacer eso depende fundamentalmente de dos cosas. La primera es de no tener presupuesto. Porque para que se entienda bien en la Argentina, suponete que vos tenés un presupuesto, no del año pasado, sino del anterior, de 100 pesos. Claro. Y al año siguiente no tenés presupuesto, pero hubo 200% de inflación, tu presupuesto o tus ingresos serían 300 pesos. La ley te dice cómo administrar 100 y tenés 200 para administrar como vos querés. Eso es lo que pasó este año, y pasó este año porque el candidato, el kirchnerismo, y el candidato que ahora es presidente, hicieron un acuerdo para que Argentina no tuviera presupuesto este año. Retiraron la ley de presupuesto en medio de la campaña electoral, asegurándose que cualquiera de los dos que llegaba podía hacer cualquier cosa. El segundo motivo por el cual el gobierno tiene el poder extraordinario de decidir un montón de cosas en la Argentina, contrariamente a lo que dicen que es el liberalismo, es que el presidente está gobernando casi exclusivamente por DNU. Mandó solo 2 leyes al Congreso. Bueno, pero la ley bases le dio una muy buena herramienta para el DNU, ¿no? Mandó la ley bases y el paquete fiscal, pero después sí. mandó el DNU 70 y otros 30 DNU. Sí, entonces modifica cuestiones fundamentales por DNU. ¿Por qué? Porque la ley que regula los DNU es una ley que hizo el kirchnerismo, ¿sí? Y es una ley que le da grandes atribuciones al presidente. ¿Por qué? Imagínate esto. Vos para sancionar una ley, miremos ahora lo de los diputados. Lo que pasa al diputado que tiene que ver con los jubilados. Sí. Vos para sancionar una ley, tenés que mandar una ley. Te la tiene que aprobar una cámara. Te la tiene que aprobar la otra cámara y no te la tiene que vetar el presidente. Eso es para sancionar una ley, ¿sí? Para derogar una ley, hoy sacás un decreto que no te rechace una de las cámaras, y ya está. es decir, que por lo menos no te lo trate nunca, y vos cambiás leyes de esa manera. Entonces es evidente que hay un problema. Algunos te van a decir que esa ley es inclusive inconstitucional. Bueno, pero... Que se haga cargo el kirchnerismo que puso esa ley en la Argentina, que habilita que en muchos casos se puede hacer cualquier cosa. Y ahí metemos el tema de la Corte, entonces. ¿No? Sí. Digo, porque, sí. A ver, quiero que escuchemos juntos, Martín, quien habla es el senador nacional Martín Lustó. Se está debatiendo el tema Lijo, entiendo que vos ya planteaste que va a haber un debate interno en la Unión Cívica Radical y se va a buscar una respuesta casi orgánica de todo el partido. Pero ayer Juliana Di Tulio, desde el kirchnerismo, planteó que hay una desprolijidad en cómo se propone al propio Lijo. Escucha esto, a ver. Nosotros sabemos que Lijo y Mancilla son candidatos del Poder Ejecutivo porque mandaron los pliegos. Porque según ellos se los dijo alguien, se los ofreció Caputo, que no es funcionario del gobierno, ¿no? Es todo irregular en esta situación. Sí, Caputo en el caso de Mancilla, en el caso de el hijo, y en el caso de Florencetti. Bueno, Lorenzetti, que es parte del Poder Ejecutivo. Ahora me entero que un juez de la Corte es parte del Poder Ejecutivo, que es el que le ofrece al hijo ser juez de la Corte, y lo hace propio el Poder Ejecutivo. Es peor todavía, ¿no? Es todo irregular. ¿Eso es irregular?
Mirá, la verdad, ¿cómo es el proceso que prevé la Constitución? Sí. Que el presidente manda nombres, Sí. ¿sí? Y que hay que sacarlos por 2/3, además de las audiencias públicas y todo el proceso que tuvimos. Los 2/3 quiere decir que es parte de un acuerdo más grande. Está hecho así para que haya una suerte de, no te digo, no sé, un consenso relativamente amplio acerca de los miembros de la Corte Suprema que se nombran, ¿sí? Pasa lo mismo con otros cargos, pasa lo mismo con el procurador, pasa lo mismo con otros cargos que son importantes. ¿Qué es lo que pasó ahora? La verdad que cuando vino García Mansilla, yo que me senté con los dos candidatos y pregunté mucho, una de las cosas que me llamó la atención es que García Mansilla dijo que el cargo se ofreció a Santiago Caputo. Sí. Santiago Caputo no es funcionario, entonces como mínimo es extraño, es irregular. Puede ser que sea un asesor plenipotenciario del presidente, pero es raro que un futuro miembro de la Corte Suprema diga el cargo me lo ofreció un asesor que es monotributista del gobierno. Y el propio ministro de Justicia, el propio ministro de Justicia de la Nación, después de la barbaridad de que dijo un diputado, o un poquito antes de la barbaridad de que dijo un diputado, cuando habló acerca de cuáles son los valores, Sí. con que, bueno, del matrimonio igualitario, del montón de leyes constitutivas recientes de la Argentina, acerca de cómo es la convivencia, cómo se defienden los derechos, y habló en contra de leyes específicamente, fue un programa de televisión y dijo que la propuesta del hijo la hizo Lorenzetti. efectivamente Lorenzetti. Entonces, es como mínimo llamativo, ¿no? La doble manera en la que llegan los candidatos a ser candidatos. Ahora, una vez que son candidatos, sí, son los candidatos del Poder Ejecutivo. Okay. Y los candidatos del Poder Ejecutivo van a audiencias y si tienen dictamen, después necesitan conseguir 2/3. Bueno, ahí estamos. Lo que hubo fue audiencias, no hay dictamen y habrá que ver si tienen 2/3 o no los tienen. Bien. Martín, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Muchísimas gracias. Era el senador nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó.